Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Nosotros quedamos aquí en la clase anterior en que le expliqué que cómo se formaba la glucosa 6-fosfato y yo les comentaba que ya cuando se coloca el grupo fosfato, entonces lo que hemos hecho es que hemos comprometido a la glucosa 6-fosfato a que tiene que ir hacia la glucólisis. Y después les expliqué también de que uno puede saltarse este paso dependiendo de dónde proviene la glucosa, que si viene de la degradación de glucógeno, yo le hice hincapié de que hicimos eso en el taller, y que tú puedes por una fosfoglucomutasa transformarlo de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, y tú lo que puedes hacer es saltarte ese paso. Bien, el segundo paso es una isomerización. Entonces aquí esta segunda reacción es catalizada por glucosa 6-fosfato isomerasa. Entonces nosotros tenemos de glucosa y fosfato, vamos a fructosa. Ambas son exosas. Entonces tú tienes que transformarlo para facilitar la ruptura, porque recuerda que vamos a romper la molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que es el piruvato. Ahora, pregunta conceptual. De acuerdo a lo que ustedes vieron el semestre pasado, en condiciones fisiológicas, cuando estamos en solución, ¿cómo existen de manera predominante estos monosacáridos? ¿Existen en forma cíclica o en forma lineal? Cíclica. Entonces, ¿qué usted cree que debe ser el primer paso de la reacción de acuerdo al raciocinio metabólico? Si existe en forma cíclica, yo tengo que pasar de un isómero al otro isómero. ¿Qué debería ser el primer paso del mecanismo de reacción? Abrir el anillo. Entonces, de aquí, tenemos los fosfato, se une el sustrato. Entonces, tú tienes ahora que el primer paso es una catálisis ácida en la que se va a abrir el anillo, porque tú tienes que pasar de esta exosa a esta exosa. Entonces, una catálisis ácida se piensa de que este que está aquí, este residuo de aminoácido en el sitio activo, es una lisina, y este que está acá es una histidina. Usted ya sabe que el pK de la histidina es 6 y el pK de la lisina es 10.5. Entonces, él está protonado usualmente en la mayor, en la mayor, en la mayor, en la mayor en la mayor cantidad de los casos está protonado, siempre está protonado. Dependiendo si la enzima lo necesita o no, puede ser que tú lo desprotones. Entonces tú tendrías la capacidad de usarlo como un nitrógeno para hacer un ataque nucleofílico. Entonces, venimos de acuerdo a su química orgánica. Vamos aquí. ¿Qué carácter tiene este protón que está aquí? Un protón que está en un carbono alfa a un carbonilo. ¿Qué carácter tiene? La automerización se puede ocurrir. No. Este protón que está aquí tiene carácter ácido. O sea, cuando usted va a ver los pK de moléculas, de protones, en distintas moléculas, entonces en el contexto de la facilidad con la que tú puedes deprotonar algo, los protones que están en carbono alfa, un carbonilo tiene un carácter ácido. Entonces lo que hace ahora el organismo es una catálisis básica. Con la histidina, como este tiene carácter ácido, tiene un pK por debajo de lo normal. Y tú puedes entonces abstraer el protón. Voy a colocarlo acá arriba para que no moleste. Bien, entonces, hay catálisis básica. Entonces tenemos ahora que se va a formar un intermediario cis enediolato. Entonces este protón que está aquí se puede intercambiar rápidamente con el medio, porque los protones ácidos se pueden intercambiar rápidamente con el medio, o sea, con el solvente, y eso facilita muchas cosas.
Entonces de ahí viene una catálisis ácida, que es lo que usted está viendo aquí. Y el siguiente paso es una catálisis básica, pero para poder cerrar el anillo. Entonces tú tienes nuevamente la extracción de protón, porque si esto es una lisina y estaba protonada, ella tiene que volver a terminar protonada. Y esto es una histidina que estaba desprotonada, tiene que volver a quedar desprotonada. Entonces hay una catálisis básica, se cierra el anillo, generamos la fructosa 6-fosfato y se libera el producto. La reacción número 3 es, es catalizada por la fosfofructosinasa 1, que en los textos, usted ve que se la llama, y usted ve aquí me voy a referir a ella como PFK1, que es de fosfofructosinasa 1. Entonces yo usualmente no digo fosfo, yo digo PFK1, ya la costumbre. Aquí la transferencia de un segundo grupo fosforilo a partir del ATP para formar y hacia fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esta es una exocinasa, así que tiene un mecanismo catalítico similar a la exocinasa que vimos en la reacción número 1. Entonces, ahora que yo tengo la fructosa 6-fosfato, entonces yo le transfiero un segundo grupo fosforilo a partir del ATP y ahora yo tengo fructosa 1,6 bisfosfato. Es bisfosfato y no difosfato porque los grupos fosfatos están en distintas posiciones, no están uno enlazado directamente al otro. Cuando están directamente enlazados, tú lo conoces entonces como difosfato. Si están separados, entonces bisfosfato. Entonces, este es el principal punto de regulación de la glucólisis. Ella sufre regulación alostérica. Yo se lo expliqué cuando estábamos repasándolo hace un par de semanas. Entonces, cuando incrementa la concentración de ATP, el ATP es tanto un sustrato como un efector alostérico negativo de esta actividad enzimática. Cuando incrementa la concentración de ATP, entonces él es un inhibidor, él es un efector alostérico negativo y lo que hace es que inhibe la actividad enzimática. Cuando hay una disminución en la concentración de ATP, entonces nuevamente se induce otro cambio conformacional y sigue adelante la transformación hacia piruvato. Entonces, una curva que presente esto, aquí tenemos la actividad de la fosfofructosinasa 1 y su sustrato que es la fructosa 6-fosfato. Aquí está la actividad enzimática normal, cuando no hay inhibidores o efectores. Entonces tenemos aquí, estamos a bajas concentraciones de ATP y usted ve la curva. Si yo le coloco en condiciones metabólicas, tengo ahora 1 milimolar de ATP, que es lo que usted está viendo aquí en la gráfica, y más 0. milimolar de AMP. Si hay AMP, significa que todavía no hemos llegado por completo a satisfacer las necesidades del organismo. Entonces, usted ve que sí hay una disminución en la actividad porque se mueve hacia la derecha. Entonces, esto lo que estamos haciendo es disminuyendo la afinidad por la fructosa 6-fosfato, como hemos conversado. Pero lo importante es que usted vea que aquí todavía hay actividad. A la medida de que tú consumes AMP y hay un excedente de ATP, que es lo que usted ve en este que está aquí, entonces lo que ocurre es que ya la gráfica se mueve por completo hacia la derecha, y entonces se bloquea o se inhibe o disminuye la afinidad de la enzima. Aquí está la enzima por su sustrato que es la fructosa 6-fosfato. Entonces, los procesos metabólicos son de importancia para estudiar distintas patologías. Una de las enfermedades que más se estudia como target, como blanco terapéutico, las reacciones metabólicas en el cáncer. Entonces, este estudio está del 2012, facilito aquí nada más para mencionarlo. Aquí estamos viendo la PFK1 y se habla de que sufre glicosilación y esa glicosilación regula el crecimiento celular y el metabolismo. Rápidamente, aquí está, nada más para que lo lean, la glicosilación de la PFK1 inhibe su actividad y redirige el flujo de glucosa a través de la vía de las pentosas de fosfato, que también hemos hablado de ello. Entonces también eso le da una selectividad para el crecimiento y demás. Entonces, ¿qué se está viendo aquí? Una glicosilación, ¿dónde? En un residuo de serina. Y esa glicosilación reduce la proliferación de las células cáncer in vitro y por ende
llega a disminuir el crecimiento del tumor. Entonces, esto es una modificación post-traducción. Pero para que ustedes vean que siempre se busca, y hay muchos fármacos que se desarrollan para atacar distintos puntos del metabolismo, para tomar ventaja de esto, para poder tratar el cáncer. Bien. Ahora, la aldolasa. La aldolasa cataliza la ruptura del enlace del carbono 3 con el carbono 4 y lo que te genera son dos triosas fosfato. Entonces, tú vas a partir la molécula en dos. Tú vas a tener dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, este es un sustrato directo de la glucólisis, pero la dihidroxiacetona fosfato no lo es. Entonces, esta tiene que ser convertida a esta. Eso lo veremos ahorita. Bien. De manera normal, ustedes vieron en química orgánica los mecanismos de una ruptura aldólica catalizada por base. Ustedes ven que está la base, hay una catálisis básica, ¿verdad? Entonces, cuando se hace rápidamente esto, tú ves que hay un rearreglo, se rompe, sale el primer producto, hay un enolato, el C protón y tú generas el segundo producto. En el contexto celular, hay una ligera modificación a esto buscando la estabilización del intermediario con otro producto. Entonces, cuando tú vas a ver en la catálisis enzimática, esto que está acá es un mecanismo de ruptura aldólica catalizado por base no enzimática. Cuando tú vas a ver el sistema de un mecanismo de la aldolasa catalizado por la enzima, tiene la enzima libre, tenemos una lisina, vean que está desprotonada, tenemos el aspartato. Se une el producto, la fructosa 1,6 bisfosfato. Entonces, rápidamente esta lisina ahora puede hacer un ataque nucleofílico, ¿verdad? Aquí ves que tú hay una estabilización aquí fácilmente. ¿Y qué ocurre? Se forma este producto que está aquí. Tenemos el complejo enzima sustrato y se forma entonces esto que está aquí, que es una base de Schiff protonada. Entonces tú tienes ahora el complejo enzima sustrato, que es una base de Schiff protonada. Y eso facilita la ruptura aldólica para que salga el primer producto, que es gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta enamina que está aquí versus este enolato hace que este proceso sea mucho más estable. Entonces, la enamina es más estable que el enolato correspondiente de la ruptura aldólica catalizada por la base. Y eso es lo que le da estabilidad o facilita esta vía metabólica o esta catálisis por esta enzima. Entonces, con el intermediario enamina, luego ocurre una tautomerización y una protonación. Y eso lo que me permite entonces es generar el complejo enzima producto, que también es una base de Schiff protonada, y luego tú tienes la hidrólisis y tú generas la dihidroxiacetona fosfato. Entonces la célula juega con las condiciones y trata siempre de mantener una estabilidad con los productos y trata de generar el producto o el intermediario que sea mucho más estable. ¿Cómo usted ve esto? La glucosa aquí está en forma abierta o lineal. Tenemos los 6 átomos de carbono de la glucosa. Hay varias reacciones, llegamos a fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, la aldolasa, para que usted lo vea, ve que aquí están los carbonos. Entonces, cuando rompe aquí en el enlace 3,4, tú te llevas y formas entonces gliceraldehído 3-fosfato que sale directo. Y tiene entonces dihidroxiacetona fosfato. Este dihidroxiacetona fosfato es convertido en gliceraldehído 3-fosfato por la actividad catalítica de la triosa fosfato isomerasa. Esto es una enzima perfecta. ¿Qué significa que sea una enzima perfecta? ¿Qué significa que sea una enzima perfecta? Bien, ahorita vamos a seguir, vamos a regresar a visitar el concepto. Entonces, la dihidroxiacetona, que sería 3-fosfato. Aquí está la enzima con un inhibidor que es análogo al estado de transición. Y aquí está el loop, solamente para que lo vean. Este loop que está aquí, porque yo les mencioné la vez pasada un loop. Entonces, para que vean el loop. El loop es una estructura irregular que es mucho más larga
y desordenadas que los giros. Entonces aquí este loop participa en esto generando un estereocontrol, un estereocontrol electrónico. Entonces facilita que esté dentro de aquí, lo bloquea de que sea disociado cuando estaban haciendo el estudio de esta enzima. Entonces los loops son interesantes porque usualmente en el sitio activo de la enzima y ellos por los cambios de conformación pueden bloquear o activar la actividad enzimática. Bien, regresemos aquí. ¿Qué significa que la conversión de hidroxiacetona, fosfato y fosfato sea catalizado por una enzima perfecta? Significa que cada vez que en solución el sustrato que está aquí y la enzima se encuentren, genera producto. Eso es lo que significa que sea una enzima perfecta. Bien, aparte de eso, solamente quiero que sepan para esto que esta trifosfatoisomerasa se le conoce como TIM, T-I-M. Entonces, ella tiene un motivo estructural, que están viéndolo aquí, que es un barril alfa-beta. Son 8 láminas beta paralelas y 8 alfa hélices. La constante de equilibrio de esta reacción, que es el 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, hace que se mantenga, esta reacción, como decimos, hace que se mantenga su valor de equilibrio, que es más o menos 4.73 por día a la menos 2. Entonces, cuando está en el equilibrio, aquí, recuerden que esto es un producto directo de la glucólisis y este no. Entonces, este tiene que transformarlo. Entonces, este se utiliza en el siguiente paso. Entonces, en condiciones en el equilibrio, la concentración de dihidroxiacetona fosfato es mucho mayor que la concentración de glicérido 3-fosfato. Pero como se consume el glicérido 3-fosfato, entonces la concentración de él comienza a disminuir y más dihidroxiacetona fosfato es transformado al glicérido 3-fosfato para mantener el equilibrio. Entonces es una manera en la que tú mantienes la reacción fluyendo rápidamente en esa dirección. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ya sabemos que el glicérido 3-fosfato es un sustrato directo de la glucólisis y la dihidroxiacetona no lo es. O sea, cuando tú tienes los dos productos, glicérido 3-fosfato más hidroxiacetona, la hidroxiacetona tiene que ser convertida directamente al glicérido 3-fosfato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este punto de la glucólisis, esto no es uno, sino son dos glicérido 3-fosfato que continúan en la vía metabólica. ¿Estamos claros? Porque yo acabo de romper la molécula. Estos son 6 átomos de carbono. La rompo en una molécula de 3 y una molécula de 3. Este es sustrato directo, este es transformado a glicérido 3-fosfato para que tienes 2 glicérido 3-fosfato. En otras palabras, por cada molécula de glucosa que entra, tú tienes entonces 2 glicérido 3-fosfato que van a continuar en la glucólisis. Bien, entonces aquí ya comienza la parte interesante. Tú tienes entonces 2 glicérido 3-fosfato que entonces ellos van a ser transformados al 1,3 bisfosfoglicerato, bis nuevamente porque están en diferente posición. Tú tienes entonces una oxidación y una fosforilación para generar que un anhídrido mixto que tiene un elevado potencial de transferencia de grupo fosfato, que es este grupo que estamos buscando aquí, un acilfosfato. Entonces tú quieres poder transferirlo. Entonces tú estás jugando con la célula lo que está haciendo es generando ese acilfosfato que tiene una elevada posibilidad de transferencia de grupo fosfato para poder hacer la síntesis de ATP a partir de ADP. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa y tú a partir de NAD que está oxidado, tú generas el NAD en su forma reducida. Esto se conoce como un equivalente reductor. Posteriormente conversaremos que los equivalentes reductores, cuando están en presencia ya al final de oxígeno en todo el proceso, que el oxígeno es el factor final de los electrones en la respiración celular, cuando los equivalentes reductores del NAT, H y el FAT, H2, inyectan sus electrones al canal transportador de electrones,
Entonces, estos generan ATP. Y esa oxidación de estos equivalentes reductores generan ATP. Y el NADH, cada NADH que se genera 2.5 equivalentes a ATP. Algunos textos hablan de 3, porque lo redondean y dicen 3. Pero se ha demostrado científicamente que realmente son 2. Pero usted verá que muchos libros dicen 3 ATP por cada NADH, porque este valor es 2.5. Y el FATH2, que es 1.5, muchos textos dicen 2. Entonces es muy común que usted lo vea. En el Horton te habla claramente que cada NADH equivale a 2.5 y cada FATH2 equivale a 1.5. Entonces, para que cuando vean ese valor, sepan dónde sale eso cuando se inyectan los electrones en la cadena transportadora de electrones. Bien. Ahora, se une el glicerilo 3-fosfato a la enzima. Entonces se forma el complejo enzima-sustrato. Vean que aquí hay un grupo tiólico, ¿verdad? Un sulfidrilo de una cisteína. La base viene y hace la extracción de protón, se genera una carga negativa en el sulfidrilo. Entonces él es un excelente nucleófilo. El pKa alrededor de 8.3. Y te tuvieron que haber visto el semestre pasado que este aminoácido que está aquí es el más reactivo de todos, porque cuando tú lo desprotonas tiene el azufre con carga negativa y tú puedes hacer un ataque nucleofílico fácilmente. Y como el pKa es 8.3 es mucho más fácil desprotonarlo. Pues tú vas al concepto del pKa efectivo. Entonces, el pH fisiológico es 7.4. Entonces, dependiendo de los aminoácidos o residuos de aminoácidos que tengan en el microambiente aquí del sitio activo, puede disminuir el pKa de aquí y facilita la desprotonación para que tú puedas entonces hacer un ataque nucleofílico. Entonces, con el ataque nucleofílico, mire que aquí hay un NAD en su forma oxidada, se genera entonces, se activa el tiol y entonces tú tienes la formación de este intermediario que es un tiohemiacetal. Entonces, aquí ocurre la deshidrogenación, que es una oxidación. Acuérdense que esto es catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Es un proceso redox. Pregunta, ¿las enzimas se pueden oxidar o reducir? Las enzimas no. Gracias, las enzimas no. Entonces, en los procesos redox, para las oxidorreductasas específicamente, lo que se reduce o se oxida es el cofactor o el metal. Si es una metaloenzima, entonces el metal es el que se oxida y se reduce. La enzima no. Esa es la función de los metales y las coenzimas. Las coenzimas hacen eso. Ellas son las que se oxidan y se reducen. Entonces, el NAD con la carga positiva es la forma oxidada y el NAD con el H es la forma reducida. Entonces, él es el que está participando en el proceso redox. Entonces, bien, en esta deshidrogenación lo que tú ves es que la transferencia de este hidrógeno hacia el NAD no es como un protón, es como un hidruro. Él sale como un hidruro. Entonces ahí por eso se habla de deshidrogenación en el proceso de oxidación, sale como un hidruro. Entonces tú formas entonces un aciltioéster, un intermediario aciltioéster. Entonces este grupo, este intermediario se ha aislado, es estable. Y los tioésteres tienen un elevado potencial de transferencia, también lo vamos a ver cuando veamos el acetilcoenzima A. O sea, los tioésteres se utilizan muchísimo en biología para poder transferir grupos. Entonces, ahora tienes el NADH en su forma reducida. Ahora entra un grupo fosfato y se une y se forma un complejo en la enzima, donde que tú tienes el tioéster, tienes la coenzima reducida y entra el fosfato. Entonces, este fosfato ahora puede hacer un ataque nucleofílico en el carbonilo que está aquí, facilitando que se forme el producto que es el 1,3 bifosfoglicerato. ¿Y qué hace? Hay que regenerar la enzima. Entonces ya este NAD en su forma reducida, entonces él va a salir del sitio activo y va a entrar entonces un NAD que esté oxidado para poder regenerar a la enzima nuevamente. Bien, entonces estamos aquí en la reacción número 7. La reacción número 6 me genera NADH. Entonces, ¿cómo con 2 glicerilo 3-fosfato? ¿Cuántos NADH son aquí? Con 2 NAD. Para que les quede, para que se acuerden. Pues son 2 de estos, así que tienen que ser 2 NAD. Entonces voy a tener 2 de este. 2 de el 1,3 bifosfoglicerato.
La reacción número 7 tú tienes el 1,3 sulfoglicerato y ahí tú tienes que aquí se sintetiza el primer ATP a nivel de sustrato. De aquí de 1,3 sulfoglicerato catalizado por la fosfoglicerato sinasa, este lleva el nombre por la reacción inversa. Para formar 3 fosfoglicerato, entonces esta es una sinasa de aquí ATP, ADP, pues vea que es una reacción reversible, se genera este producto. Entonces esa es una reacción inversa y por el nombre de la reacción y por la reacción inversa se lleva el nombre. Entonces tiene la transferencia de un grupo fosforilo que está aquí de alta energía, de un ácido fosfato hacia el ATP y se forma la fosforilación a nivel de sustrato porque no hay participación del oxígeno. Entonces, en la práctica, cuando estábamos conversando bioenergética, yo les explicaba que a veces cuando las reacciones no son favorables, tú las acoplas. Entonces, la reacción 6 y 7 están acopladas para facilitar el proceso. El cerealdehido 3-fosfato, más fosfato inorgánico, más el NAT, para formar el 1,3 fosfoglicerato, tiene un delta G positivo. La reacción es ligeramente endergónica, o podemos decir ligeramente, esta es ligeramente desfavorable. Para hacer que el proceso global sea favorable, entonces tú la acoplas con la siguiente reacción. Vean que este que está aquí, el 1,3 fosfoglicerato, es lo que tienen en común. Tú lo tachas aquí y tú lo tachas acá. Entonces tú tienes el producto. Entonces tendría que el cerealdehido 3-fosfato más fosfato inorgánico, más NAD oxidado, más ADP me va a dar 3 fosfogliceratos, más NADH, más ATP, y el delta G del proceso es menos 12.1 kJ por mol. Entonces yo he hecho que el proceso sea favorable, acoplando la primera reacción que es ligeramente desfavorable con la segunda reacción que es favorable. Entonces hacemos que el proceso global sea exergónico y favorable y yo puedo continuar con la glucólisis. Estoy acoplando dos reacciones. Bien, cuando ustedes estaban viendo el semestre pasado el capítulo de proteína, ustedes tuvieron que haber conversado un poquitito sobre en la hemoglobina, específicamente cuando hablaban de la función de proteína. O sea, el capítulo 3, 1 es introducción, 2 es agua, aminoácidos. Me parece que el capítulo 3, no, el capítulo 4 me parece. El capítulo 4, es el capítulo 4, cuando van la función de proteína. Pues 1 es introducción, 2 es agua, 3 aminoácidos y es el capítulo 4. Estaba viendo función de proteína que son como 3, 4 páginas en el Horton, que es uno de los libros que lo tiene más acotado, porque hay otro libro que habla muchísimo más de eso. Ustedes vieron este metabolito que está aquí, el 2,3 bifosfoglicerato, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vieron en clase? ¿Sí? ¿No? Bien. El producto normal en la glucólisis, cuando tú vas en esta dirección del 1,3 bifosfoglicerato, ¿verdad? Tú vas a la formación del 3-fosfoglicerato, que es lo que estamos viendo aquí, de aquí a aquí, ¿verdad? Le dije que el nombre de esta reacción catalizada por la fosfoglicerato sinasa, que es el nombre de la reacción inversa. ¿Qué ocurre? De aquí a acá, fosfoglicerato, ¿verdad? Esta es la reacción inversa. Ve aquí el ATP-ADP. Entonces, en condiciones de deficiencia de oxígeno, hay una pequeña desviación metabólica. Esa desviación metabólica, en vez de ir a generar fosfoglicerato, la célula hace una desviación y genera este compuesto que se conoce como el 2,3 bifosfoglicerato. Él es un metabolito que regula la liberación de oxígeno. Él es un efector alostérico negativo de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, él favorece, ¿qué cosa? La unión al estado tenso de la hemoglobina y con eso facilita la liberación eficiente de oxígeno en los tejidos cuando hay carencia de oxígeno. Entonces, para ir hacia acá, entonces utiliza la enzima que se conoce como bisfosfoglicerato mutasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mutasa y una isomerasa? Primero, las mutasas son isomerasas. Sí, es correcto. Pero una mutasa lo que cataliza es la transferencia de un grupo de una posición en la molécula a otra posición en la molécula.
Y ustedes vieron que la reacción número 2, estábamos viendo, cambiando el isómero de las exosas, que era de glucosa a fructosa. Entonces, cuando tú necesitas este metabolito, tú desvías y tú lo generas. Cuando ya no lo necesitas y tú quieres continuar entonces la glucólisis, tú tienes una fosfatasa. Y la fosfatasa lo que hace es que hidroliza el enlace de fosfato. Si las sinasas catalizan la transferencia de grupo fosforilo, utilizando ATP como dos grupos fosfato. Y la fosfatasa elimina ese fosfato. Entonces tú haces el ditur, lo generas, y ya cuando lo necesito quiero seguir la glucólisis, entonces el 2,3 bifosforilato fosfatasa, le quito el fosfato y tengo el producto. Entonces, en mamíferos, ahí está el metabolito. Y en las aves es el inositol hexafosfato. Estos dos regulan la liberación eficiente de oxígeno. Entonces, cuando usted está en condiciones de altura, en el que la cantidad de oxígeno disminuye, por lo menos yo siempre le explico a mis estudiantes el porqué de eso. Por lo menos yo hice el doctorado en la Universidad Católica de Chile. Entonces, cuando tú llegas a Santiago, Santiago es como una olla. Aparte que hay smog y todo lo demás, tú te sientes agotado porque la altura es diferente a lo que tú estás acostumbrado. Eso se ve muchísimo, por lo menos cuando va en la eliminatoria, no sé si ustedes son fanáticos de fútbol. Cuando tú vas a las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, usted ve que todos los países, cuando van a jugar con Bolivia, van a Bolivia 1 y hasta 2 semanas antes del partido. ¿Han visto eso? ¿Por qué lo hacen? Porque la elevación en Bolivia es mucho mayor, está por encima del nivel del mar que las otras ciudades suramericanas. Entonces, en esas condiciones te cuesta respirar. Como te cuesta respirar, entonces tú te sientes agotado. Porque recuerden que el oxígeno, la hemoglobina, es la proteína responsable de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas y tú generas este metabolito que está aquí. Y este metabolito se une. No sé si ustedes vieron esto el semestre pasado. Tenemos relajado y tenso. Es un proceso reversible. Cuando tú bajas la hemoglobina, el estado relajado es la oxihemoglobina, que es el estado de alta afinidad por el oxígeno. Y cuando tú tienes el estado tenso, que es el estado de, conformemente hablando, de baja afinidad por el oxígeno, entonces esta es la desoxihemoglobina. Entonces, el 2,3 bifosforilato se une aquí a la desoxihemoglobina, que es el estado de afinidad, y estabiliza el estado tenso. ¿Para qué? Para que tú puedas liberar por el tejido rápidamente el oxígeno de manera eficiente. ¿Cómo lo hace? Aquí está la cavidad central de la hemoglobina. Estos patches que ustedes ven aquí, cuando ustedes ven en proteína esto así azul, significa que hay un contenido de aminoácidos de carácter básico. Muchos textos hablarán de electropositivo, otros hablarán de más electronegativo cuando lo ves rojo. Cuando lo ves rojo quiere decir que hay residuo de aminoácido de carácter ácido, con cargas negativas. Entonces, tú tienes aquí la cavidad central, ve que parece un caballo, es el 2,3 bifosforilato. La cavidad central, aquí cabe el 2,3 bifosforilato. Aquí no cabe. Entonces, este es el estado tenso y este es el estado relajado. Que hay cambios en la estructura terciaria y cuaternaria. Entonces, tú ves que lo facilita. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes la desoxihemoglobina, va la selección de Argentina, Chile, Brasil, a Bolivia, ellos van para que el organismo se adecue y genere este metabolito. Bioquímica aplicada a la eliminatoria de la Conmebol. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van para aclimatarse, acostumbrar al organismo a que lo libere. Entonces, él viene y se une en la cavidad central. Aquí tú ves lisina, histidinas, entonces que son cargas positivas. Él, como tiene un alto contenido de cargas negativas, entonces él, a través de interacciones electrostáticas, lo que hace es que estabiliza el estado tenso. Y a medida que va pasando por el tejido, va liberando eficientemente oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo estabilizo el estado tenso es de baja afinidad. Entonces, usted sabe que cada molécula de hemoglobina tiene 4 moléculas de oxígeno.
porque es un tetrámero y cada cadena tiene un grupo hemo y cada grupo hemo tiene un oxígeno. Entonces tú vas liberando el oxígeno de manera eficiente. Entonces él establece el estado tenso. Cuando ya no lo necesitas, tú hidrolizas el grupo fosfato, genera el producto y continúas adelante. Pero de aquí, ustedes vieron esto en bioquímica 1, de aquí es donde sale. Usted lee el texto y hablan del 2,3, pero usted no se ve de dónde sale en bioquímica 1. Aquí es donde sale. Bien, entonces ahora tenemos el 3-fosfoglicerato, la razón número 8, hacia el 2-fosfoglicerato. Esto es una mutasa. Ya hablamos lo que es una mutasa. Entonces, tú vas a transferir el grupo fosforilo de manera intramolecular. ¿Qué estamos haciendo? Yo lo estoy pasando de aquí, que químicamente hablando es menos reactivo, para pasarlo aquí al carbono número 2, para poder incrementar su potencial de transferencia de grupo fosfato. Pero todavía me falta mucho por hacer. Entonces, ¿cómo funciona esta mutasa? La enzima en sí está fosforilada en un residuo de histidina. La enzima forma un intermediario que se conoce como enzima 2,3-fosfoglicerato. La enzima se vuelve a fosforilar y libera entonces el 2-fosfoglicerato. Para que lo vean cómo funciona. Bien, esta es la fosfoenzima, está fosforilada en un residuo de histidina. La histidina se puede fosforilar. Usted sabe ya que la serina, treonina y tirosina se puede fosforilar. Yo le estuve conversando sobre eso y le dije que 70% de las veces es serina, 20% de treonina y 10% de las veces es tirosina, porque tiene que ver con el impedimento estérico. Eso es algo que vieron un poquito el semestre pasado y ahora se va a ver más a través de la regulación enzimática por modificación covalente reversible. Entonces la histidina está fosforilada, o sea que la enzima en sí está fosforilada. Cuando se une el 3-fosfoglicerato, entonces se forma el complejo 3-fosfoglicerato-fosfoenzima. Entonces la histidina le transfiere el grupo fosfato. Entonces ahora la enzima no tiene grupo fosfato. De manera normal, la enzima está fosforilada. Entonces cuando tú estás aquí y yo necesito el 2,3-bifosfoglicerato, aquí también se puede liberar. Por eso el organismo tiene cantidades trazas de 2-fosfoglicerato para poder que tú puedas entonces volver a fosforilar la enzima, porque aquí también se puede liberar. El organismo la puede liberar dependiendo de la necesidad que tenga el organismo. Entonces, cuando ya tú lo tienes aquí fosforilado, tú casi que transfiere el grupo fosfato nuevamente a la enzima, pero ahora ya tú tienes entonces el grupo fosfato donde tú lo querías. Y se libera entonces el 2-fosfoglicerato. Ahora tenemos aquí el grupo fosfato. Estaba inicialmente aquí, ahora lo tenemos acá, la reacción número 9, que es catalizada por la enolasa. Lo que yo voy a hacer ahora es una deshidratación para generar entonces un enol. Entonces ese enol tiene un potencial de transferencia de grupo fosfato mayor que este aquí. Entonces, a partir del 2-fosfoglicerato catalizado por la enolasa, yo voy a generar entonces fosfoenol piruvato. ¿Cómo lo hace la célula? La célula lo hace de la siguiente manera. O sea, tú tienes el mecanismo de la enolasa. Entonces, esto que está aquí es el 2-fosfoglicerato que está enlazado en la enzima. Entonces, tú tienes magnesio, catión divalente, por la estabilización de las cargas negativas que se están formando aquí. Entonces, la lisina aquí, vean que está desprotonada. ¿Sí? Entonces, viene y es una abstracción de protón, genera una carga negativa, aquí se forma, aquí se coloca el doble enlace B. Entonces, viene la carga negativa aquí, que es estabilizada por el magnesio. Este proceso de formación de este intermediario enólico es rápido y la liberación de agua es lento. Entonces es una manera en que la enzima puede jugar con la reacción. Y lo que hace entonces es que se libera el agua y tú entonces generas el fosfonol piruvato, que es tu producto que tú estás buscando. Y tú acabas entonces de deshidratar y tú has generado entonces un compuesto que tiene un potencial de grupo fosfato mayor que el anterior. Bien, entonces, importante.
El fosfonol piruvato genera el enol piruvato, que es el intermediario, ¿verdad? Estamos viendo aquí el complemento enólico para llevarlo para formar el enol piruvato y tú vas a piruvato. Entonces, esto que usted ve aquí es la de reacción número 10. Tú tienes el fosfonol piruvato, realizado por la piruvatocinasa, se forma un intermediario que es enol piruvato y luego forma el piruvato. Entonces, aquí la reacción hay dos cosas importantes. Primero, la piruvatocinasa, tú tienes entonces que hay una fosforilación a nivel de sustrato, tenemos ATP y transfiere el grupo fosfato de aquí al ADP para formar ATP. Y luego tú tienes entonces la formación de piruvato. Son dos reacciones que son acopladas para entonces incrementar el potencial de transferencia o hacer la reacción mucho más viable. Entonces tú la divides en dos pasos, la hidrólisis y la tautomerización. Y eso hace que el delta G sea mucho más negativo para que entonces sea mucho más viable la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, todo esto es importante porque si tú ves la reacción, aquí está el grupo fosfato, y tú pasas de la forma enol a la forma ceto, y tú cuando lo ves, el proceso global hace que el delta G sea mucho más negativo. En la reacción, y eso le da a usted un entendimiento de por qué en la reacción anterior, de aquí a aquí, esta reacción, ¿por qué se prepara? ¿Por qué? Porque el 2-fosfoglicerato tiene un delta G de, la mano me falla, como menos 16 kilojoules por mol. Entonces, ese es insuficiente para poder hacer la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Recuerden que tú requieres 30.5 kJ por mol. Entonces, tú tienes que incrementar entonces el potencial de transferencia para facilitar o que sea termodinámicamente favorable la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Bien, entonces tenemos aquí el fosfonol piruvato, totalizado por la piruvatocinasa. Entonces tenemos de ADP a ATP. Entonces tú generas entonces piruvato, que es el producto final en condiciones aeróbicas de la glucólisis. Este paso, catalizado por la piruvatocinasa, requiere, la enzima requiere tanto de magnesio como de potasio, se ha demostrado, para poder hacer la catálisis. Tú tienes entonces que el fosfonol piruvato, tienes un ADP. Este ADP, un oxígeno del fósforo beta, hace un ataque nucleofílico aquí, facilita la ruptura, aquí genera una carga negativa que es estabilizada por el magnesio. Entonces se forma ATP. Luego tenemos la tautomerización, que es facilitada porque hay una estabilización de las cargas negativas para llevarlo a la formación de piruvato. Ahora, en resumen, de la reacción 1 a la 5 que vimos inicialmente, hay consumo de ATP en la reacción 1 y en la reacción 3. Esta es la etapa preparatoria o de consumo energético. Entonces tú consumes 2 ATP. De la reacción 6 a la 10, que es la etapa en la que nosotros vamos a generar energía, ¿cuál es el raciocinio que hace la célula? A partir de que se le dio 3-fosfato, la célula genera compuesto de alta energía, que es el 1,3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho el acilfosfato aquí para incrementar su potencial, hemos incrementado el potencial de transferencia de grupo fosfato para poder que este fosfato vaya hacia el ADP y generemos ATP. Eso se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. La reacción 6, el NAD en su forma oxidada genera el NAD en su forma reducida. Este es un equivalente reductor que equivale cuando se da la oxidación completa a 2.5 ATP, cuando él inyecta sus electrones en la cadena transportadora de electrones.
Eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, ahora, lo primero, lo siguiente, ya estamos listos aquí. Lo primero que tienen que recordar de la reacción 6 a la 7, la reacción 6 genera NADH, incrementamos el potencial de transferencia del fosfato, hemos generado un compuesto de alta energía. La reacción número 7 se da la síntesis de ATP a partir de ADP, fosfato inorgánico, entonces tú tienes aquí fosforilación a nivel de sustrato. Generamos ATP. Entonces tenemos el 3-fosfoglicerato. Hay un rearreglo catalizado por una mutasa y tenemos entonces 2 fosfogliceratos. Aquí lo que tenemos entonces es que este compuesto, su potencial de transferencia de fosfato no es elevada. Entonces la célula lo que hace es que incrementa el potencial de transferencia de fosfato o facilita, en otras palabras, que el fosfato pueda ser transferido al ADP para generar ATP. Entonces, de aquí a acá se genera entonces el fosfenolpiruvato. Y esto tú tienes ahora un compuesto de elevada energía de transferencia o un elevado potencial de transferencia por fosfato. O sea, hemos incrementado el potencial de transferencia por fosfato, por eso que lo ven amarillito. De fosfenolpiruvato a piruvato, esta reacción es el otro sitio de control de la glucólisis. O sea, la glucólisis se controla la reacción 1 y 3 y la reacción número 10. Son los 3 puntos de control de la glucólisis. Entonces tenemos fosfenolpiruvato a piruvato. Aquí hay transferencia de fosfato, o es la segunda reacción que se da fosforilación a nivel de sustrato. O sea, pasa el fósforo de aquí al ADP y se sintetiza ATP. Entonces, a partir de la glucosa, estamos aquí, se generan entonces varios pasos. Vamos a dar más una flecha larga. 2 piruvatos. 2 piruvatos. De aquí a acá, hasta la formación de piruvato, cuando tú desglosas de salió 3 fosfato, hacia acá son 2. Entonces tú generas 2 NADH, así que esto es por 2. Esto es por 2. Y esto es por 2 aquí también. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cuántos ATP se generan? 4. Pero como se consumen 2 ATP en estas reacciones 1 y 3, en la tabla preparatoria se dice que la producción neta de ATP de la glucólisis son 2 ATP. Porque obviamente hay que hacer un balance. Si la ruta consume 2 y genera 4, la misma ruta está entonces balanceando su consumo energético. Esto que está aquí no lo tomamos en consideración hasta cuando se diga que la oxidación total de la glucosa. La oxidación total de la glucosa significa entonces que los equivalentes reductores llegan a inyectar sus electrones en la cadena transportadora de electrones. Si hablamos solamente de la oxidación, si hablamos solamente de la transformación o la oxidación de glucosa a piruvato, tú dices que solamente se forman 2 ATP netos. ¿Estamos claros? ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿No? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y qué pasa con los 2,5 ATP que se forman por cada NAD? Estos Ajá. se contabilizan cuando ellos son inyectados a la cadena transportadora de electrones. Si tú llegas hasta aquí y nada más el proceso de aquí, él no ha generado ATP porque él no ha inyectado sus electrones a la cadena transportadora de electrones. Porque en condiciones anaeróbicas, voy a explicarlo ahorita, tú vas entonces de piruvato, puedes ir a fermentación alcohólica
o a fermentación láctica. En el músculo tú generas entonces lactato. Y es el ácido láctico, tú generas NAD oxidado que regresa aquí para suplir la necesidad para volver a generar NADH porque requiere este proceso. Tú siempre requieres que se mantenga, que generen NAD. Entonces, quiere decir que tú lo llegas al NAD y lo generas y regresa acá. Entonces, ese NADH no está siendo inyectado a la cadena transportadora. Eso tiene que, es porque el oxígeno tiene que aceptar los electrones del NADH para que entonces sea equivalente a 2.5 ATP. Si el proceso no llega hasta la cadena transportadora de electrones, no se contabilizan estos 2.5 ATP. Por eso por eso tú verás que yo le diré a lo largo del semestre la oxidación total. Cuando yo use el término oxidación total, usted asume que los electrones han sido inyectados a la cadena transportadora de electrones. Si yo solamente hablo de la oxidación de la glucosa a piruvato, ahí no se contabiliza. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces, eso tiene que estar clarito en la pregunta. Bien. Entonces, estamos aquí en la glucosa. Cuando la glucosa se oxida a piruvato, de aquí puede ocurrir dos cosas. Si tú vas de aquí de piruvato, puede ocurrir una descarboxilación. Esto es catalizado por la piruvato descarboxilasa. O sea, primero se descarboxila CO2, luego se genera acetaldehído y luego el acetaldehído es transformado a etanol por la celulosa alcohólica. Eso es lo que aquí eso da mucho en levadura y es lo que usted conoce como fermentación alcohólica, que es lo que se vende y se consume los fines de semana. Tú utilizas el proceso de fermentación para generar etanol. Nosotros, los animales, nosotros podemos, a partir de piruvato, ir hacia lactato. Vean que esta reacción es reversible y esta es irreversible. ¿Estamos claros? Lo otro que puede ocurrir también es que el piruvato se carboxile. Tú puedes carboxilar y generar oxaloacetato. Oxaloacetato es de interés y vamos a verlo más adelante, que es el producto que se mantiene en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, y la célula regula la concentración de oxaloacetato para hacer que sea un ciclo. Lo otro es que aquí estamos en piruvato y entonces tú puedes hacer la descarboxilación y tú generas acetilcoenzima. Y este es un tioéster. Este paso de aquí a acá, esto ocurre en el citosol. Luego hay un complejo enzimático que se conoce como piruvato deshidrogenasa que genera la acetilcoenzima. Entonces la acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, que está en la mitocondria, y se genera entonces, se da la oxidación total y tú formas entonces los CO2. Cuando tú ves las reacciones metabólicas, que usted ve CO2 más agua como producto de oxidación, o por decirlo en otras palabras, producto de la respiración celular, el CO2 se genera aquí y cuando esto entra al ciclo de Krebs, ahí genera el CO2. Aquí genera 2, porque son 2 piruvatos, así que van a ser 2 CO2. Y aquí también hay generación de un NADH. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando tienes acetilcoenzima A, entonces tú vas cada acetilcoenzima A que entra al ciclo de ácido cítrico, entonces pierde 2 CO2, entonces ahí están los otros 4. Y cuando los equivalentes reductores, el oxígeno acepta los electrones, entonces tú formas agua. Y el agua se forma en la cadena transportadora de electrones. Entonces, esto que usted ve aquí es la fermentación alcohólica. Tú tienes glicerido 3-fosfato, ¿verdad? Llegamos a varias reacciones. Aquí llegamos y tenemos piruvato. Entonces, la piruvato de carboxilasa, vean que es irreversible, me lleva acetaldehído. Luego tenemos la deshidrogenasa alcohólica y esto se genera el etanol. Entonces, en condiciones anaeróbicas, yo tengo que mantener este NAD andando. Entonces, ese NAD viene y regresa aquí y hace que eso se mantenga y siga fluyendo esa reacción. Para nosotros lo mismo cuando tú lo ves aquí.
de piruvato hacia lactato. Entonces tú tienes esto que es catalizado por la lactato de deshidragenasa y consume NADH y genera este NAD, que es su forma oxidada. Entonces, ¿qué tú ves ahí? Cuando no hay suficiente oxígeno para mantener la oxidación del piruvato y el NADH, producción de glucólisis, el NAD se regenera a partir del NADH por la reducción del piruvato al lactato. Entonces tú tienes que este es un proceso que es reversible y este proceso es balanceado de manera continua, o sea, se mantiene balanceado. Tal es el caso que hay una intravenosa que se conoce como la solución de Ringer. La solución de Ringer es lactato de sodio. Tú le das a los pacientes que están encamados, que van a estar en cama mucho tiempo, tú le das a ellos la solución de Ringer de manera intravenosa para que cuando tú incrementes la concentración de lactato, tú empujes el equilibrio hacia la formación de piruvato. Luego, cuando estás en piruvato, tú entonces vas a incrementar la concentración de piruvato y si no hay requerimiento energético, entonces el piruvato va a transformarse entonces en glucosa y tú lo vas a almacenar. Y tú juegas con eso. O sea, hay tres tipos usualmente de intravenosa. Está la de glucosa, que te van a dar cuando tú te operan, te van a operar, te dan azúcar para que tú lo tengas ahí. Y así tú ves que el médico siempre tú le dices al médico, yo tengo hambre, el médico te dice, no te vas a morir, pues te tengo con intravenosa, porque esa glucosa está entrando a su organismo y para balancear y mantener el azúcar, los niveles de azúcar y usted tenga suficiente azúcar para sus necesidades o requerimientos mientras le van a hacer su procedimiento quirúrgico. Cuando usted está deshidratado, entonces le ponen valvenoclisis, los electrolitos, para entonces hidratarlo. Y cuando usted va a estar encamado mucho tiempo, le ponen esta solución de Ringer. Entonces, hay distintas intravenosas y los médicos juegan con el metabolismo para poder compensar lo que requieran en sí. Bien. Ahora, esta es del Horton. Usted tiene que desde glucosa vamos hasta piruvato. Todo lo que tenga un signo positivo es un efector alostérico positivo, o sea que incrementa la afinidad de la enzima por el sustrato y por ende lo que hace es que activa la ruta. Todo lo que tenga un negativo, entonces es un efector alostérico negativo y disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato y bloquea la ruta. ¿Estamos claros? Esta es la reacción 1. Aquí usted ve PFK1, que es esta que está aquí. Esta es la reacción 3. Y esta es la reacción número 10. Profesor, ¿por qué solamente la 1, la 3 y la 10? Porque son las tres reacciones que son de carácter irreversible. Y los puntos de control o regulación de una vía metabólica son aquellas que son de carácter irreversible. Porque cuando tú cambias de esta ruta metabólica a otra ruta metabólica, lo que tú vas a cambiar son las tres reacciones de carácter irreversible y lo vas a sustituir por las reacciones que sean propias de esa vía metabólica. Bien. Este es del Horton. De glucosa, la hexocinasa genera glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es un efector alostérico negativo de la hexocinasa. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato puede venir de otro lugar. Si yo tengo glucosa, ahorita se lo voy a enseñar en otra diapositiva que lo tengo. 1-fosfato. Este paso y vengo con 1-fosfato, yo puedo generar la fosfoglucomutasa generó esta. Entonces, si hay mucha concentración de esta bloquea esta ruta. Porque ¿para qué vamos a gastar ese ATP para hacer esto? Si ya tengo aquí, o sea, aquí yo voy hacia abajo.
Lo otro es que cuando tú haces la ruta inversa, que es la gluconeogénesis, tú llegas a la glucosa 6-fosfato, llegas hasta aquí. Dependiendo de la necesidad del organismo, si tú necesitas glucosa para exportar, entonces una fosfata se quita el grupo fosfato de aquí, se genera glucosa, tú lo exportas, la célula la exporta. Pero tú estando aquí, eso se encuentra en una encrucijada metabólica y puede ir a distintos lugares. Ahora vamos a ver eso en un ratito. Entonces, bien, la fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-bifosfato. Esta es la PFK1. Vea que el AMP lo activa alostéricamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la glucólisis? Es generar ATP. Si yo tengo mucho AMP, significa que tengo una baja concentración de ATP. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Activar la ruta para entonces continuar la formación de ATP, porque la función de la glucólisis es formar ATP. El principal regulador de este PFK1 es la fructosa 2,6-bifosfato. Y le voy a dejar este de tarea para que verifiquen exactamente cómo lo hace. El ATP es un efector alostérico negativo. ¿Por qué? Yo les expliqué ya en la primera diapositiva, lo regula alostéricamente. Si la ruta, su función es generar ATP, y yo tengo mucho ATP, entonces no tengo por qué seguir hacia acá. Quiere decir que yo estoy obteniendo mi ATP desde otro punto. Ese ATP puede ser producto de la oxidación de los ácidos grasos, que eso se conoce como la beta oxidación. Si tengo mucha beta oxidación, estoy generando también ATP, entonces no necesito ir en esta dirección. Y el citrato, si está elevado a su concentración, significa que el ciclo de Krebs está bloqueado. Que hay otras fuentes de ATP, usualmente tú tienes la oxidación de los ácidos grasos, y si yo tengo mucho ATP, entonces el citrato incrementó mi concentración de citrato, entonces no necesito que vaya hacia acá, entonces aquí viene, y entonces ese es un ejemplo clásico de qué tipo de inhibición. ¿Qué tipo de inhibición sería un ejemplo del citrato? Irreversible. Si es un producto hacia abajo y vendría hacia arriba a bloquear, ¿a qué le parece, qué tipo de inhibición le parece ese? Un producto más a lo largo de la vía metabólica viene y puede bloquear una de las enzimas más al inicio de la vía metabólica. Inhibición alostérica negativa. Todavía le falta un poquitillo ahí. Mañana vamos a ver si ya lo tienen más claro, para que lo puedan digerir toda la información, pues sé que es mucha información. Entonces tenemos el último paso, que vamos de fosfonol piruvato a piruvato, catalizado por la piruvatocinasa. Es el mismo concepto, el ATP. Si hay mucho ATP, entonces se bloquea la ruta. Si hay mucha fructosa 1,6-bifosfato, es un efecto alostérico positivo. ¿Por qué? Porque activa la proteosinasa. Si hay mucho de esto, eso significa que entonces que la vía metabólica necesita que tú vayas en esta dirección en el piruvato. Este es del Strayer. Este es del Horto que tienen ustedes. Entonces, el Strayer tiene la glucólisis de este lado y la gluconogénesis del lado de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Este es la ruta inversa de esta, pero no necesariamente la misma ruta inversa. Recuerden que va a cambiar alguna reacción. Entonces, tú tienes que aquí, hacia la PFK1, usted tiene, yo le dije que buscaran este. Tenemos el AMP con un efecto alostérico positivo, porque si hay mucho AMP necesitamos síntesis ATP, el ATP negativo, el citrato, y también hay protones. Eso lo vamos
Se lo vamos a dejar de tarea también para que, ¿por qué el protón? Ahora, si vamos acá, fosfonol piruvato a piruvato, entonces tú tienes la fructosa 1,6 bifosfato, ATP y alanina. Entonces, esto puede hacerle más hincapié cuando veamos gluconeogénesis, pero esto también son efectos alostéricos, porque acuerden que vienen muchos aminoácidos. Entonces, hay aminoácidos que son glucogénicos y cetogénicos, tuvieron que haberlo visto. Entonces, dependiendo del tipo de aminoácido que sea, si es cetogénico llega a la formación de cuerpos cetónicos y si es glucogénico lleva a la formación de glucosa. Y hay aminoácidos que son cetogénicos y glucogénicos. Entonces, tiene que verlo. Entonces, y eso bloquea también la ruta, porque si el aminoácido es propenso a llevar a la formación de cuerpos cetónicos o de glucosa, también puede influenciar el shift del metabolismo. Entonces, en la dieta usted obtiene glucosa. La glucosa rápidamente se fosforila por la actividad de la exocinasa y usted tiene glucosa 6-fosfato. Cuando usted tiene glucosa 6-fosfato, la célula determina qué necesita y cuál es su requerimiento en ese momento. Nosotros estamos viendo solamente en este momento la glucólisis. Requiero energía, si la célula va hacia la glucólisis para generar piruvato y ATP. Si usted está a partir del glucógeno, también lo vamos a ver aquí, vamos a ver síntesis y relación de glucógeno, y usted degrada el glucógeno porque usted ya no tiene glucosa libre, necesita ir a su reserva de glucógeno, que es lo primero que usted gasta. Entonces el glucógeno sale en forma de glucosa 1-fosfato. Rápidamente la actividad de la fosfoglucomutasa lo convierte en glucosa 6-fosfato y requerimos energía y vamos en esta dirección hacia piruvato. Gluconogénesis, glucoglucosa, neogénesis, creación. Entonces yo en la gluconogénesis, el producto final, en la mayoría de los organismos es glucosa 6-fosfato. Se llegó a glucosa 6-fosfato. Si yo requiero exportar glucosa para algún tejido, entonces tú tienes una fosfatasa que le quita el grupo fosfato y sale glucosa y se exporta a la sangre. Si requiero, entonces estoy aquí, llego a glucosa 6-fosfato y yo requiero entonces ahora, porque si hice síntesis de glucosa es porque tenía un excedente de ATP, pero que ahora disminuye el ATP, entonces yo voy nuevamente hacia la glucólisis. De la glucosa 6-fosfato también yo puedo ir a la vía de las pentosas de fosfato. Que la función de la vía de las pentosas de fosfato, principalmente sus productos que son de interés, es la ribosa 5-fosfato y el NADPH, que el NADPH se utiliza en reacciones de oxidación en el metabolismo, para las reacciones que vamos a ver más adelante, para reacciones redox, y la ribosa 5-fosfato, que se utiliza para la síntesis de ¿qué? Aquí le suena ribosa 5-fosfato. Bueno, esto sí no es tema del parcial porque todavía no estamos aquí, pero estos son los dos productos principales de la vía de la pentosa de fosfato. Y la principal enzima que lo regula es una de las enzimas que se estudia o se analiza en Panamá en lo que se conoce como el tamizaje neonatal. O sea, esto lo vamos a hablar más detalle más adelante. Entonces, este es importante, el producto de importancia es el glucosa 6-fosfato porque a partir de él tú puedes ir a distintos lugares del metabolito dependiendo de la necesidad del organismo. Entonces recuerden que las células son altamente eficientes, altamente económicas. Entonces ellas solamente producen lo que necesitan cuando lo necesitan. Y almacenan el excedente. Bien, esta es la última diapositiva de glucólisis. La glucosa, vamos a glucosa 6-fosfato. De fructosa 6-fosfato, vamos a fructosa 1,6 bifosfato. Estoy hablando de las reacciones y de fosfonol piruvato a piruvato. Son las tres reacciones que son sitios de control. En rojo está la glucólisis, en azul está la gluconogénesis. Entonces, la gluconogénesis es la ruta inversa, pero no utiliza las mismas reacciones. La gluconogénesis lo que hace es que utiliza las mismas reacciones de la glucólisis, exceptuando las tres que son puntos de control,
de la glucólisis y las sustituye por las reacciones que van a ser los sitios de regulación propia de la vía metabólica. Entonces ya sustituye 3 reacciones por 4. Entonces, en la primera reacción, el piruvato, de fosfenolpiruvato a piruvato, esto es una reacción altamente exergónica. Entonces, para poder llegar a fosfenolpiruvato, la célula utiliza 2 reacciones en vez de una. Que a partir de piruvato, entonces forma oxaloacetato, y luego entonces tiene fosfonolpiruvato carboxilasa y forma fosfonolpiruvato. Se utilizan 2 reacciones para llegar a fosfonolpiruvato. Y eso para poder revertir una reacción que es altamente exergónica. ¿A qué es más fácil? En la última reacción aquí puede tener una glucosa 6-fosfatasa. O sea, cuando ya tú no necesitas este fosfato, tú te da fosfatasa, te lo quita y te lleva a glucosa. Pero la gluconosis usualmente la mayoría de los organismos termina aquí. Entonces, dependiendo si tú requieres glucosa para la exportación, tienes la actividad fosfatasa. Y vea que aquí es fructosa 1,6 bifosfato, y para ir a fructosa 6 fosfato también tú utilizas una bifosfato, una fosfatasa. En este caso es una bisfosfatasa por el nombre de los sustratos. Y tú le quitas el grupo fosfato. Y todas las otras reacciones, como son reversibles, ambas vías metabólicas la utilizan. Esta imagen es de Lenin. Lenin era un poquito más complicado, pero es la mejor imagen que tiene las dos reacciones juntas. Entonces, eso ahí, bien. Entonces, vamos. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, profesor. profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era la diferencia entre la mutasa y una isomerasa? Yo La no lo llevo. mutasa cataliza una transferencia intramolecular y la isomerasa cataliza la transformación a un isómero. Entonces recuerda que la mutasa es intramolecular, vamos de un grupo funcional de una posición a otra posición. Y la isomerasa va a generar isómeros. ¿Te quedó claro? Sí, profe, ya. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven el Word? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Oh, listo, bien. Ahora, dice la siguiente reacción, dice la siguiente pregunta. Dice, si 7 de las 10 reacciones de la glucólisis tienen valores de energía libre cercanos a 0, ¿qué podemos inferir acerca de estas reacciones? Ya dale unos minutos para que lo piensen. 7 de las 10 reacciones. ¿Alguien? Yo diría que están en equilibrio, o casi en equilibrio. Exactamente. Que son reacciones cercanas al equilibrio. Esa es la respuesta correcta. La número 2 dice,
Más de uno de los pasos de la glucólisis están sujetos a regulación. Pareciera más eficiente regular el primer paso para evitar la acumulación de los intermediarios, para así conservar material y energía. ¿Por qué? El primer paso de la glucólisis no es el único paso de regulación de esta ruta metabólica. Unos minutitos ahí para que remojen la idea. ¿Alguien? ¿Alguna? Repito la pregunta. Más de uno de los pasos de la glucólisis están sujetos a regulación. Pareciera más eficiente regular el primer paso para evitar la acumulación de los intermediarios, para así conservar material y energía. ¿Por qué el primer paso de la glucólisis no es el único paso de regulación de la ruta metabólica? Porque el primer paso consume ATP. No. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el PowerPoint? Sí. Ok, listo. Vamos para acá atrás. Vamos a poner donde estén todas, para que la misma imagen que tienen ustedes en el Horton. Esta. ¿Qué les dije referente? Bien. Esta es la reacción 1, 3 y 10. Son los 3 sitios de regulación. Entonces, la pregunta dice que pareciese que fuese más eficiente regular la primera reacción para evitar la acumulación de intermediarios. Pero ¿qué pasa con la primera reacción? Esta primera reacción yo me la puedo saltar y genero glucosa fosfato. Vengo de aquí. ¿De dónde? Si yo vengo a la degradación de glucógeno y cuando tú degradas el glucógeno sale como glucosa 1-fosfato.
la acción de la fosfoglucomutasa que hicimos en el taller de bioenergética, yo le demostré que tú puedes fácilmente transformarlo esto a glucosa 6-fosfato, energéticamente favorable. Entonces, esto que está aquí me salta la primera reacción. Si mi único punto de regulación fuese el primer paso para evitar la acumulación de intermediarios y la glucosa 6-fosfato fuese proveniente de la transformación del glucosa 1-fosfato o fosfato, yo no puedo regular la vía metabólica. Yo me bypaseo o me salto el primer paso, entro en el segundo paso, acidizar ATP. Si yo nada más regulo la primera reacción, si yo nada más regulo aquí y yo me la salto y yo entro por acá directamente de la degradación de glucógeno, entonces la ruta estaría descontrolada. No tuviese ningún tipo de control sobre ella y lo que pasa es que no podría prender o apagar el switch de la ruta. Por eso es que la célula eficientemente tiene distintos puntos de control. Al utilizar distintos puntos de control, lo que te garantiza eso... Espérese un momentito, déjeme cerrar, que están cortando la hierba afuera. Espérese. Bien, entonces si fuese el único punto de control, lo que me hace a mí entonces es que no podría, ¿me escuchan? No podría controlar la ruta metabólica. ¿Me estoy explicando? Sí, profesor. Entonces, eso por eso le digo que a pesar de que esto es mucha memoria, también requiere la comprensión de los conceptos y aplicación del concepto. O sea, si yo regulo solamente aquí y yo vengo desde por acá con la degradación de glucógeno, ya no controlo la ruta metabólica y no lo voy a poder apagar. Entonces la célula inteligentemente busca distintos puntos de regulación. Si yo vengo desde glucosa 6-fosfato, entonces yo puedo regular la vía metabólica aquí y parar si no necesito. Y aunque no lo crea usted, si te llega hasta acá, esta es una reacción exergónica. Este favorable hacia acá es irreversible. Pero si yo tengo un alto contenido de piruvato, entonces yo este paso no lo doy. Quiere decir que yo tengo piruvato de otra, yo tengo la formación de piruvato. Entonces yo tengo piruvato, no tengo que ir hacia allá, si hay una alta concentración, no hay que formar piruvato. Pero si yo tengo lo que realmente te regula aquí, este punto, es la concentración de ATP. Si tengo mucho ATP, no genero este paso, y este paso que está aquí en la vía metabólica es el paso inverso. Entonces tú tienes mucho piruvato, voy hacia la parte inversa. Uso dos reacciones para revertir una reacción altamente exergónica. Pero si yo estoy por aquí, y yo llego aquí, vengo por acá, en el metabolismo hay mucha producción de ATP, a la célula llega el mensaje y rápidamente revierte eso y vamos en la dirección contraria. Entonces la célula juega con todas las condiciones, juega con lo que necesita y lo proporciona cuando lo necesita. Entonces eso es importantísimo para la célula. Bien, la siguiente dice, si el ácido láctico es el producto que se acumula debido a un intenso ejercicio muscular, el músculo se genera ácido láctico, ¿por qué a menudo el lactato de sodio se suministra a pacientes hospitalizados? Y yo le acabo de dar esa respuesta a ustedes. ¿Qué fue lo que dije? Estamos aquí. ¿Qué fue lo que les dije?
¿Qué fue lo que le dije? Si yo le doy al paciente lactato de sodio, entonces yo desplazo el equilibrio hacia acá. Incremento la concentración de piruvato. ¿Y qué haría entonces el organismo? Hay mucho piruvato. Entonces, se de dos reacciones y voy a hacer la síntesis de glucosa 6-fosfato. Llegamos hacia aquí, glucosa 6-fosfato. Si el paciente está encamado, necesita o requiere glucosa para exportar a los tejidos, la actividad de la fosfatasa. Estamos aquí, entonces el paciente requiere glucosa para los tejidos, fosfatasa, se exporta glucosa. Si el paciente requiere almacenar glucosa, de aquí entonces tú almacenas la glucosa en forma de glucógeno para las reservas, para suplir las necesidades. Más adelante tu reserva de glucógeno. Exportar la glucosa. Ah, no, el paciente necesita algo de ATP. Entonces de aquí glucólisis genera piruvato y ATP. Por eso se da el lactato de sodio. Entonces, esta es una pregunta que todavía no he hablado del ciclo ácido cítrico, pero nada más la pregunta con lo que yo le mencioné, usted lo puede contestar. Los intermediarios de la glucólisis son fosforilados, pero los del ciclo del ácido cítrico no lo son. Sugiere una razón. Entonces yo les expliqué a ustedes que en la glucólisis se lleva a cabo en el citosol y el ciclo ácido cítrico se lleva a cabo en la mitocondria. Le dije que el citosol es un medio acuoso y que el primer paso de la glucólisis era colocar un grupo fosfato. ¿Por qué? Para que no fuera reconocido por los transportadores y se quedara dentro del citosol para que realizara la Exactamente, glucólisis. para atraparlo dentro del transportador, para atraparlo dentro del citosol, porque así tú garantizas que no pueda ser transportado, los transportadores van a la redundancia, y para que no pueda atravesar la membrana por difusión. Entonces, por eso, como tal, tú lo fosforilas. Pero el ciclo ácido cítrico no lo hace, porque eso se lleva a cabo en la mitocondria. Y esto ya aquí, vamos a ver mañana cómo uno puede calcular la cantidad de ATP, pero parcial. Porque uno no puede, todavía ustedes todavía no pueden hacer todos los cálculos porque no hemos dado el ciclo de Krebs y todavía no hemos visto la parte de fosforilación oxidativa, sino, así que nada más parcialmente podemos calcular la cantidad de ATP. Voy a dejar la clase hasta ahí, me quedan 3 minutos, 7 minutos, porque hasta las 9:40, voy a dejar la clase hasta ahí, porque hoy le he dado mucha información para que puedan asimilarlo. Bien, el parcial de la otra semana viene hasta lo que hemos visto. Vimos bioenergética, introducción al metabolismo y glucólisis. La introducción al metabolismo es un capítulo completo en el Horton. La glucólisis es un capítulo completo en el Horton y bioenergética parte de ella está contenida en el Horton. En el capítulo de introducción hay una pequeña porción y hay otra porción que está a la parte de al frente en el primer capítulo del libro, si la memoria no me falla, que tiene algunos conceptos ahí. Ese es nuestro material del primer parcial. Y en teoría nuestro segundo parcial será, cuando lo demos, cuando damos el material, será ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Veremos todas las otras rutas de la glucosa. Veremos también lo más probable que fosforilación oxidativa.
y así sucesivamente. Entonces, este es el primer parcial. En material es el que es menor cantidad de material, pero aún así son 2 capítulos y más. Los problemas que hicimos en el taller la semana pasada, revíselo, vea la parte como la matemática, si no se acuerda, para que pueda refrescar los conceptos de cómo tiene que hacer esos problemas. Y mañana vamos a continuar practicando con problemas así tipo conceptual del metabolismo, porque aunque yo sé que usted todavía no ha comenzado a tocar el libro, porque eso yo lo sé, lo entiendo, no, bioquímica no es lo único que usted da, estamos a 8 días del parcial, usted puede ser que ya tocó la parte de introducción al metabolismo, puede ser que ya vio lo otro, puede ser que no haya visto nada y él lo va a tocar todo el fin de semana. Todo eso es perfecto. Entonces, la idea es que usted esté lo más claro posible con los conceptos. Por eso yo le he dado la teoría, he hecho problemas con ustedes, para que usted vaya asimilando esta información y usted le vaya quedando lo que estamos viendo. Y a medida que usted va leyendo. Entonces, los mecanismos enzimáticos que usted tiene que saber y tiene que comprender están en las diapositivas. En el Horton no hay ni uno de esos mecanismos. Si usted ya vio los Horton, yo los busco, yo se los pongo de otros libros, usualmente el Fundamental de Voet y Voet o el Biochemistry de Voet y Voet, que son los que tienen los mecanismos, pero el Biochemistry de Voet y Voet está un poco por encima del nivel de este curso, así como el Leninger también es un poco, bueno, es un poco por encima, ¿no? No tanto porque ustedes son químicos, pero también está un poquito por encima. Y el Strayer, el enfoque es más hacia la medicina. Pero sí tiene algunas imágenes que yo he sacado a nivel, en mi diapositiva he sacado para colocar porque complementan mucho lo que estamos viendo. Entonces, ustedes son responsables de saber los mecanismos enzimáticos que les mostré, poder hacer el mecanismo enzimático, poder asimilar la parte de ese mecanismo enzimático y poder proponer un mecanismo enzimático si yo le pongo algo en el examen. Le digo cómo sería más formal, eso ya es química orgánica y catálisis enzimática. Por eso fue que le repasé lo de catálisis enzimática para que usted lo tuviese claro. Entonces, usted tiene que, si no se acuerda de lo de enzimas, hicimos un repaso, revise las diapositivas, revise lo que yo les conversé, revise el libro para que tenga claro cuándo es una catálisis ácida, cuándo es una catálisis básica, para que tenga claro qué es una catálisis covalente, para que usted tenga claro qué es velocidad máxima, qué es KM, qué significa que la gráfica sea sigmoidal, cosas como esas que puede usted estar viendo los gráficos, tengo distintas imágenes para que usted entienda cómo se mueve. ¿Qué significa que sea la conformación relajada o tensa, que es el concepto que se utiliza de manera general para explicar la conformación de elevada afinidad por el ligando y de baja afinidad por el ligando? Entonces, se habla de relajado y tenso. Que se verifique que una modificación covalente, tipo reversible, las fosforilaciones, verifique que son inhibición por retroalimentación, cuando se activa una ruta que es un efector alostérico. Yo les expliqué aquí en clase, alguien me preguntó, yo les pregunté si ustedes conocían la diferencia entre un efector homotrópico y heterotrópico, me dijeron que no, yo lo expliqué aquí en clase, para que tengan todos esos conceptos frescos. Porque usted está viendo que al final de las diapositivas lo último que venía era la regulación alostérica por efectores alostéricos negativos y positivos. ¿Estamos claros? Entonces eso es más o menos lo que usted tiene que tener bien clarito para el parcial de la próxima semana. Y obviamente saberse todas las estructuras químicas, de las 10 reacciones, saberse los mecanismos enzimáticos que yo les mostré en las diapositivas, saber los sustratos, los productos, cuáles son los puntos de regulación, qué lo regula, cómo lo regula. Así que ese es el capítulo 11, que la glucólisis es el capítulo 11 del Horton. Y el de introducción al metabolismo el capítulo 10. Porque el capítulo 9 es lípido y el 8 es carbohidrato. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, con el favor de Dios,
Nos vemos mañana. Mañana practicamos un poco más cuestiones conceptuales para que les quede más afinadito para la próxima semana. Y nuestro parcial es el lunes. Y yo mañana igual le voy a dar otras indicaciones para que tengan todo claro para que podamos verificarlo del parcial. Que tengan excelente inicio de semana y nos vemos mañana, Dios primero. Igualmente, profesor.